días, iglesia, bienvenidos a Manantiales en Línea. Qué bueno que nos acompañas desde tu casa. Ahí donde estás, prepárate para un buen momento de adoración y alabanza junto con tu familia. Hola Manantiales, buenos días, bienvenidos sean nuevamente y gracias por abrirnos las puertas nuevamente a sus hogares, abrirnos las puertas a sus corazones, y vamos a abrir nuestros corazones y recibir a Jesús nuevamente y abrir las puertas a Jesús y a su Espíritu, que sea Él que nos llene de convicción, que sea Él que redarguya si es necesario, que sea Él que revele el corazón de Jesús. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás en tu hogar, en tu sillón? Y vamos a orar y pedirle al Señor que sea Él que venga y por medio de la alabanza, por medio de la predicación, seas tú, Padre Santo, moviéndote en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo, así como tú estás aquí, tú ve a cada hogar, Señor. Te abrimos nuestros corazones, te abrimos, Señor, para que tú vengas y habites en nosotros. Vengas, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Queremos alabarte, adorarte, Señor, bendecir tu nombre y declararte que tú eres el Rey de Reyes, que tú eres el Señor de Señores de nuestros corazones, de nuestro hogar. Bienvenido seas, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Te alabamos, Señor. ¿Quién como el
que harás en mí, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena ese lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí.
es a ti, es a ti, Rey de Reyes, Señor de señores. Te alabamos, Jesús, te adoramos. Hermoso, hermoso, hermoso. Solo a ti, Jesús. Espero te hayas gozado en la presencia de Dios en este momento. En ese mismo sentido vamos a pasar a los anuncios de la semana. Este jueves tendremos estudio bíblico de mujeres a las 8 de la noche vía Zoom, y el viernes tendremos manantiales de vida Youth a las 7:30 de la noche vía Zoom. Y el sábado tenemos el ministerio de Outreach a las 8:30 de la mañana. Si gustan aportar con dinero o comida, comuníquense en Facebook, mándenos un inbox. Y a la 1 p.m. tenemos manantiales de vida Kids vía YouTube. Y recuerden que el sábado 30 de mayo a las 5 p.m. tendremos nuestra conferencia de mujeres live titulada Postdata, mi mejor versión. Será gratis, no te lo vayas a perder. Esos son todos los anuncios de la semana y ahora continuamos con nuestra serie Cerrado por Renovación. Buenos días, manantiales, espero que se encuentren muy bien ahí en sus hogares y que estén disfrutando de esta reunión, que hayan disfrutado de la alabanza, de la adoración, ahí con sus familias. Y esta mañana vamos a continuar con nuestra serie Cerrado por Renovación. Y la semana pasada hablábamos de dos puntos muy importantes que Dios nos quiere enseñar a través de este proceso de renovación. Y era que Dios nos quiere permitir descansar en medio de lo que estamos viviendo, de la situación que está afectando, ¿verdad?, nuestra ciudad, nuestra comunidad. Y también cómo Él quiere mostrarnos el camino que debemos de seguir en medio de esta situación. Y antes de continuar con la quinta sesión ya de Cerrado por Renovación, quisiera leerles Isaías 48, 17. Y dice: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente y que te encamina por el camino que debes de seguir. Y se los voy a leer una vez más. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente y te encamina por el camino que debes de seguir. Y hay tres factores muy importantes que no los podemos dejar fuera en medio de este proceso de renovación, que son importantes y que son esenciales para un crecimiento en nuestras vidas. Pero antes que eso quisiera, yo no sé a ustedes cómo les pasa, ¿verdad? Pero creo que en este tiempo que estamos viviendo de cuarentena, ¿verdad? Pero que decimos que es cuarentena, pero ya se extendió, ¿verdad? Mucho más que eso. Pero yo no sé si ustedes también tienen esos días como altas y bajas, ¿verdad? Porque hay días en los cuales andamos con muchas ganas, con muchas fuerzas, ¿verdad? Andamos con mucha fe, creemos en Dios completamente, tenemos nuestra esperanza, ¿verdad? De que Él tiene el control sobre esta situación que estamos viviendo. Pero de repente tenemos esos días donde a lo mejor por algo que escuchamos en la televisión, en las noticias, en las redes sociales, a lo mejor escuchamos a alguien, ¿verdad?, que nos dice algo negativo o algo que va a lo mejor que está viendo más personas que se están infectando con este virus. Entonces empezamos a escuchar esos datos y empezamos un poquito como a titubear y nos empezamos a lo mejor a afligir un poquito y empezamos a flaquear, ¿verdad?, en ese caminar que íbamos con mucha fe y con mucha esperanza. Y es algo normal porque somos seres humanos, pero en medio de este proceso Dios quiere enseñarnos, ¿verdad?, que aunque va a haber esos días que no van a ser tan fáciles de llevar, que aprendamos a confiar en Él completamente, que Él es el que nos va a enseñar, como lo mirábamos la semana pasada, a descansar en medio de lo que estamos viviendo, que podamos aún así disfrutar de lo que estamos viviendo y que podamos también, ¿verdad?, permitirle a Él que Él nos muestre el camino que debemos de seguir. Y a lo mejor te han preguntado, o tú te has preguntado, ¿qué significa, verdad, este tiempo de cuarentena que estamos viviendo? Esta situación que está pasando, o sea, a lo mejor alguien te lo ha preguntado, a lo mejor tú te lo has preguntado a ti mismo, y puede haber muchas preguntas, ¿verdad? Puedes decir, a lo mejor es un tiempo de aflicción, es un tiempo de prueba, es un tiempo de meditar en el Señor, y todas a lo mejor esas respuestas están bien y son correctas, ¿verdad? Pero yo creo que más que preguntarnos
a lo mejor a nosotros mismos o a alguien más qué es lo que significa esto, creo que la pregunta debería de ser que veamos a Dios, veamos al Señor y que le preguntemos a Él: Señor, ¿qué es lo que tú quieres enseñarnos a nosotros? ¿Qué quieres que aprendamos nosotros, tus hijos, tu pueblo, tu iglesia, a través de lo que está pasando, a través de lo que estamos viviendo, a través de la circunstancia, ¿verdad? Que nos está afectando a todos como familia, como iglesia y en diferentes aspectos de nuestras vidas. Y principalmente creo yo que debe de existir esa pregunta, que le preguntemos a Dios qué es lo que Él quiere aprender, qué es lo que Él quiere enseñarnos, qué quiere Él que nosotros aprendamos a través de este proceso. Y hay 3 factores muy importantes que Él nos quiere enseñar y que Él nos quiere mostrar, y lo creo fervientemente en mi corazón, y uno de ellos es enseñarnos a que seamos pacientes. Es el primer punto. Quiere enseñarnos a que tú y yo seamos pacientes. Y para eso quiero leerles Romanos 5, del verso 3 al 5. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza. Y lo voy a leer una vez más. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Yo creo que la paciencia es de lo más difícil que nos toca lidiar a nosotros los seres humanos, ¿verdad? En todos los aspectos de nuestra vida. Y más porque en la actualidad creo que la tecnología y todas estas cosas modernas nos han hecho que las cosas las obtengamos con mayor rapidez, ¿verdad? Como la comunicación, cuando enviamos un mensaje podemos recibir la respuesta bien rápida, ¿verdad? Tenemos cosas muy accesibles ahora, cámaras instantáneas, tenemos el internet para tener acceso a información. Si viajas, ¿verdad? Antes tenías que buscar un mapa así grande de papel y estar buscando dónde estás y qué camino seguir, y ahora no, ahora tenemos acceso al GPS y puedes encontrar una dirección rápidamente, ¿verdad? Y hay muchas cosas que nos han ido acostumbrando en la actualidad a que nosotros perdamos la esencia esa de ser pacientes. Y en ese mismo proceso pues nos ha ido arrastrando, ¿verdad? Para que cosas que a lo mejor Dios quiere primero, ¿verdad? Antes de entregarnos algo, a lo mejor antes de darnos una promesa, antes de conceder un deseo de nuestro corazón, algo por lo cual hemos estado pidiendo, que a lo mejor estamos bien impacientes por obtener, ¿verdad? Que existe en nosotros ese error a lo mejor, ¿verdad? De estar pensando que Dios no nos está escuchando, o que Dios a lo mejor no es la voluntad de Dios concedernos cierta promesa o cierta palabra que fue dada a nuestras vidas. Y es algo que nosotros necesitamos empezar a trabajar, y es algo en lo cual Dios nos ha enseñado y nos quiere estar enseñando en estos momentos, en lo que estamos viviendo, para enseñarnos a ser pacientes, ¿verdad? Antes, en los tiempos de nuestros abuelos, la gente se comunicaba por medio de cartas, ¿verdad? Antes no existían los celulares y la mayoría de las personas no tenían un teléfono en casa. Entonces, en el tiempo atrás, la gente se comunicaba por medio de cartas. Entonces, agarraban un papel y escribían a mano, ¿verdad? Una carta. A lo mejor unos enamorados que vivían a cierta distancia, ¿verdad? Se comunicaban por medio del correo, ¿verdad? Hacían las cartas, la enviaban y podía durar días, semanas, tal vez más de un mes, para que la otra persona pudiera recibir la carta, y luego la otra persona escribía su carta como respuesta, y otra vez, ¿verdad? La otra persona tenía que seguir esperando esos días, esas semanas o ese mes para poder recibir esa carta. Y estamos ahora tan acostumbrados a tener una respuesta rápida a todas las cosas, a tener ese acceso, ¿verdad? Ahora las novias o los novios, ¿verdad? Se molestan porque te mandaron un mensaje y no se los has contestado, como si lo comparáramos con lo que ha pasado a través de la historia en el pasado, cómo tomaba tiempo poder recibir una respuesta.
Y yo creo que a través de la palabra, a través del tiempo, a través de la historia, Dios nos ha querido enseñar una y otra vez a que seamos pacientes como sus hijos, como su iglesia, y que podamos esperar en Él qué es lo que Él tiene para nosotros en medio a lo mejor de tu prueba, en medio de la situación que estás viviendo. A lo mejor en este momento, ¿verdad? Que pensamos que esto del coronavirus iba a ser un proceso a lo mejor rápido y que iba a terminar pronto. Y a lo contrario, ¿verdad? A lo mejor vemos que se está tardando más de lo que imaginamos y a lo mejor se están saliendo las cosas un poquito de control y tenemos que seguir esperando, ¿verdad? En esa paciencia, en ese proceso que Dios quiere seguir trabajando con nosotros. Y si vemos un poquito atrás en la palabra, en el tiempo de Noé, por ejemplo, ¿verdad? El diluvio duró 40 días. Pero eso no fue todo, sino que para que pudiera Noé y su familia salir del arca, tuvieron que esperar 150 días para que el agua pudiera bajar a su normalidad. Abraham recibe una promesa de parte de Dios de que iba a ser papá, ¿verdad? Pero no sucedió inmediatamente. Pasaron años para que esa promesa que Dios le había dado a Abraham se cumpliera en su vida. Pero en ese proceso también Abraham se desesperó, no tuvo paciencia, ¿verdad? Y ahí los que conocemos la historia sabemos que él tuvo otro hijo y no precisamente con su esposa, también por esa falta de paciencia sobre su vida. Cuando vemos el pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Cuántos años duró el pueblo de Israel bajo la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Y todavía salen liberado el pueblo de Israel, de Egipto, y duraron 40 años para llegar a la tierra prometida. Y yo creo que a través de la palabra de Dios nos podemos dar cuenta que como sus hijos, ¿verdad? Como su iglesia, Dios quiere tratar con nosotros en ese aspecto, de que tú y yo necesitamos aprender a esperar en Él, a confiar en Él, y que Él va a tener toda la situación que tú y yo estemos viviendo bajo control. Yo creo que hay momentos en los cuales Dios quiere poner una pausa en nuestra vida, como lo estamos haciendo ahorita en la actualidad, ¿verdad? Ciertas actividades se detuvieron en nuestra vida, muchos a lo mejor hasta en su trabajo, los niños en la escuela, no nos estamos congregando, entonces ha habido una pausa en diferentes aspectos de nuestra vida y Dios tiene un plan y un propósito en medio de eso. Y por eso es importante que tengamos claro que Dios quiere enseñarnos algo a través de este tiempo y es importante que tú y yo nos acerquemos a Dios y que le preguntemos a Él qué es lo que Él quiere que aprendamos en medio de este proceso, qué es lo que Él nos quiere enseñar, a dónde nos quiere llevar y a dónde nos quiere dirigir. Y el segundo punto es, a través de este proceso, Dios también nos quiere enseñar a adorar, que le podamos adorar con esa libertad que Él nos da, a pesar de lo que estemos viviendo, a pesar de la circunstancia en la que nos encontramos. En Habacuc 3, del verso 17 al 18, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo creo que es parte de nuestra cultura y parte de a lo mejor de la educación que hemos tenido, y muchas veces muchos de nosotros estamos muy acostumbrados tal vez a dar gracias cuando recibimos algo, o a darle gracias a alguien cuando alguien es amable con nosotros, o a darle gracias a Dios porque recibimos un milagro, porque recibimos una sanidad, porque nos está prosperando. Pero que hay de esos momentos en los cuales debemos de ser agradecidos, aunque no esté sucediendo nada, aunque no hayamos recibido algo. Y yo creo que es algo de lo que Dios quiere que aprendamos tú y yo en medio de lo que estamos viviendo, que aprendamos
en este proceso de enseñanza, a que podamos adorarle a Él, a que podamos agradecerle a Él y que podamos bendecirle a Él, aún en medio de la circunstancia que estamos viviendo. Y hay muchas cosas que a lo mejor se han perdido ahorita, ¿verdad? Hay personas que han perdido un trabajo, hay personas que han perdido su libertad porque ya no podemos salir como antes, hay personas que han perdido su negocio, ¿verdad? Por la situación que estamos viviendo, hay personas que han perdido seres queridos, hay personas que han perdido su salud. Pero aún en medio de lo que nos toque vivir, Dios nos quiere enseñar que tú y yo podamos agradecerle a Él, porque aún así hay muchas cosas por las cuales tú y yo podemos agradecer. Porque a lo mejor si estamos en esa situación difícil debido a lo que estamos viviendo por este proceso, ¿verdad? De esta cuarentena, pero aún en medio de eso Dios ha sido bueno con nosotros y Él ha tenido cuidado de nuestras familias, Él ha tenido cuidado muchos de los que todavía aún seguimos trabajando, y Él ha estado abriendo puertas, como a lo mejor no nos podemos congregar como familia juntos, ¿verdad? Congregarnos en la iglesia, pero aún así Dios ha abierto la puerta a otras cosas, cosas que a lo mejor no conocíamos, cosas que Dios nos está enseñando en medio de este proceso de renovación, porque Dios nos quiere llevar a ese otro nivel, y que Él nos quiere enseñar que a lo mejor las cosas no se van a ver como pensamos que se deberían de ver, pero Dios aún así en medio de eso sigue trabajando en nuestras vidas, y siempre debe de haber en nosotros esa actitud hacia Él de agradecimiento, y que aún en medio de la situación nosotros podamos levantar nuestras manos, que tú y yo podamos adorarle y podamos alabarle, ¿verdad? Aún en medio de nuestros hogares. Era algo de lo que hablábamos algunas series antes de que sucediera esto de la pandemia, y era eso, que Dios nos quiere enseñar, que aprendamos a tener esa comunión con Él, no precisamente dentro de la iglesia, ¿verdad? Que no tenemos que tener un grupo de alabanza enfrente de nosotros que nos esté dirigiendo para levantar nuestras manos y para abrir nuestro corazón, o que un grupo de alabanza tiene que bajar la presencia de Dios para que tú y yo podamos disfrutar de ella, sino que Dios nos ha estado enseñando a través de este proceso que eso no se trata de un grupo de alabanza, sino que somos tú y yo, como iglesia, como cuerpo de Dios, los que tenemos ese acceso directo a Él y a su presencia y a su amor y a su palabra. Y yo creo que es algo que tenemos que tener claro en nuestra mente, que Dios nos quiere llevar a ese nivel, y nos quiere llevar a que seamos capaces, tú y yo, de tener ese acceso, ¿verdad? Y que podamos disfrutar de Él cara a cara. Y el punto número 3 es que el Señor quiere enseñarnos a que tú y yo valoremos la salvación que Él nos ha dado. Y quisiera leer Romanos 14:8. Y dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y yo creo que es una porción de la palabra que no es tan fácil de vivirlo como tan fácil de leerlo, ¿verdad? Lo quiero leer una vez más. Romanos 14:8 dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque si tú y yo nos encontramos sanos, ¿verdad? Nos encontramos en la mejor situación de nuestra vida en todos los aspectos, pues lo podemos decir con mucha facilidad, ¿verdad? Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Pero cuando nos encontramos en una situación como esta, que estamos vulnerables a que algo pueda sucedernos a nosotros, ¿verdad? O a nuestros seres queridos, a nuestra familia, pues no es tan fácil, ¿verdad? Porque obviamente todos queremos vivir, todos queremos encontrarnos en una buena situación. Pero a través de este proceso que estamos viviendo de renovación, Dios quiere enseñarnos a que le pongamos ese alto valor a Él, ese alto valor a la salvación que Él nos ha dado, y que tengamos ese claro entendimiento de que sea lo que suceda en nuestras vidas, Él es el que tiene el control, Él es el que va a hacer su voluntad, y que Él va a hacer, ¿verdad? Y que Él va a hacer cada una de las cosas que tengan que suceder en nuestra vida sin que tú y yo muchas veces tengamos el control.
Es un tiempo de incertidumbre, es un tiempo en el cual estamos escuchando cifras de personas infectadas, de muertes, no solamente en lugares lejanos a nosotros, sino en nuestra misma ciudad, en nuestra misma comunidad, en las ciudades que están alrededor de nosotros. Y podemos darnos cuenta que estamos en una situación, por decirlo así, sensible, en un lugar donde podemos ser afectados con mucha rapidez o con mucha facilidad. Y por eso tú y yo debemos de aprender a tener ese valor de lo que Dios nos ha dado, y que podamos muchas cosas y muchos puntos tocamos en series anteriores a esta cuando inició el año, y una de ellas fue de que el Señor quería fundamentarnos y que Dios quería ponernos en un lugar firme, quería establecernos, y que nosotros deberíamos de permitirle a Dios, ¿verdad?, que Él trabajara en nosotros en ese aspecto de nuestra vida, para que tú y yo supiéramos bajo qué estamos fundamentados, ¿verdad? Y recuerdo que la serie se llamaba Enraizados. Entonces, ¿qué tan profundas tienen que estar nuestras raíces en lo que tú y yo creemos, en lo que Dios nos ha dado, en el amor que Dios ha puesto sobre nuestras vidas, en qué tan fundamentados debemos de estar en la salvación que Él nos ha dado a través de la fe, cómo Dios en medio de su gracia, ¿verdad?, nos amó y nos tomó y nos hizo sus hijos, aún sin importar nuestra manera de vivir, nuestro pasado, y cómo Él en medio de cualquier circunstancia que tú y yo nos encontramos, Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas, y Él tiene una promesa, Él tiene una palabra, Él tiene un lugar al cual nos va a llevar, y en el lugar donde Él nos quiere poner. Y yo creo que es un momento en el cual tú y yo debemos de permitirle a Dios que trabaje en nuestras vidas, y lo dijimos muy claro al principio, en el cual le permitamos a Dios, ¿verdad?, que nos enseñe, y que a través de ese proceso nosotros podamos aprender lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, y que recordemos estos puntos, ¿verdad? El punto número 1, que el Señor nos quiere enseñar a que seamos pacientes, que podamos esperar en Él el tiempo perfecto para lo que Él quiere darnos en este proceso que estamos viviendo durante esta cuarentena, durante esta pandemia. Y el punto número 2, que aprendamos tú y yo a adorarle a Él en medio de la situación que estemos viviendo, sin importar lo que está pasando. Y número 3, quiere enseñarnos a valorar lo que Él nos ha dado, la salvación. Y yo creo que es un momento que tú y yo debemos, de verdad, que debemos de meditar en esto, y que debemos de permitirle a Dios que esté obrando en nuestras vidas, en cada uno de estos 3 factores que acabamos de leer en este momento. Quisiéramos decir a lo mejor, ¿verdad?, que todo va a mejorar y que pronto esto va a acabar, pero la verdad es que aún no sabemos cuándo va a terminar, aún no sabemos cuándo las cosas van a empezar, ¿verdad?, a regresar a la normalidad. Y yo creo que esta es la oportunidad que tú y yo tenemos para que podamos permitirle a Dios que trabaje en nosotros en medio de cada uno de estos 3 factores, y que podamos crecer, y que podamos permitirle a Dios, ¿verdad?, que nos lleve a ese otro nivel. ¿Y por qué no le damos las gracias a Dios por esto que nos ha enseñado, por esto que quiere que aprendamos en medio de lo que estamos viviendo? Y vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, que nos permites estar reunidos, Señor, a través de las redes sociales, Señor. Y queremos permitirte a ti, Señor, que a través de este proceso, Señor, tú nos puedas enseñar, que podamos nosotros estar sensibles a tu voz, que podamos abrir nuestro corazón y nuestra mente, nuestra alma, para lo que tú quieras enseñarnos en medio de este proceso de renovación. Y en cada uno de estos factores que vimos el día de hoy, queremos permitirte a ti, Señor, que tú te establezcas en nuestra vida,
que tú puedas trabajar en nosotros a través de la paciencia. Y queremos pedirte perdón por todos esos tiempos, Señor, y por todas esas cosas que hemos estado tal vez desesperados, Señor, y que a lo mejor hemos tomado decisiones equivocadas porque nos cansamos de estar esperando, y a lo mejor nos tocó vivir las consecuencias de no haber sido pacientes y de no haber esperado tu tiempo, Señor. Y también queremos pedirte que tú nos enseñes a ser agradecidos, que podamos aprender a adorarte en medio de la circunstancia que estemos viviendo, sin importar la situación que sea. Yo creo que a través de las pruebas, a través de las circunstancias que cada uno de nosotros hemos vivido en el pasado, han sido procesos por los cuales tú nos has llevado a otro nivel, donde nos has permitido crecer en diferentes aspectos de nuestra vida. Y yo sé que este es uno de ellos, Señor, que nosotros podamos en medio de esta situación en nuestros hogares, que podamos levantar nuestras manos, que podamos alabarte, Señor, que podamos tener esa conexión contigo, Señor, y que podamos tener esa intimidad contigo, que podamos tener ese acceso directo a ti. Y también te pedimos por ese factor importante, Señor, que es el de valorar tu salvación, de valorar lo que tú nos has dado, lo que tú nos has entregado, en ese amor, en esa paciencia, Señor. Y queremos bendecirte en esta mañana, queremos glorificarte a ti, Señor, y queremos honrarte por todo lo que tú haces y por todo lo que tú nos das, Señor. Y gracias, Señor, porque aún en medio de esta situación que estamos viviendo, Señor, tú has sido bueno con nosotros, tú has tenido cuidado de nosotros, Señor, y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, manantiales, por habernos acompañado en esta mañana, y los invitamos a que nos sigan por las redes sociales. Ahí vamos a estar poniendo información nueva acerca de lo que vamos a estar haciendo, y no se vayan a perder el próximo domingo nuestra reunión, igual a las 11 de la mañana. Que Dios les bendiga.